Buenos días. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo hoy referente a Pedro Sánchez eh, mm, porque puede acabar en la cárcel por haber cometido un delito según el Código Penal. A ver, nos remontamos a la pandemia que saltó en marzo de 2020 y tras 2 años primeros súper convulsos, terribles. Bueno, pues el 22 de enero de 2021, Pedro Sánchez y Pérez Castejón, cuidado, famoso en la ONU y de la ONU volar a San Sebastián, allí con los de la ceja, Pedro Almodóvar, foto, mmm, Estados Unidos, Donosti, el Parlamento, el cupo fiscal, la solidaridad con los rostros, nada. Bueno, él está a lo suyo. Bueno, pues tras estos 2 primeros años tan duros del año 20 y el 21, el 22 de enero de 2021, Pedro Sánchez estaba en Aragón, en Zaragoza, para presentar el plan de recuperación en Aragón sobre el COVID. Y en una declaración que la pueden ver en YouTube, está grabada, dijo textualmente en su discurso Pedro Sánchez y Pérez Castejón: no inquilino, sino dueño del Palacio de la Moncloa. Aragón nos brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido ocasión yo también de conocer en primera persona, que bueno, en fin, ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque, Huesca, y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría de formación de comunicación, y no solamente a compañías de España ni de Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos, el Grupo Barrabés, pusieron en marcha en marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, en marcha, y fue esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar, gratuita pero con subvención en los faldones, para ayudar y subvenciones públicas, para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Todo este discurso dijo Pedro Sánchez y Pérez Castejón el 22 de enero del 21 en Zaragoza. Si conocía o no conocía al Grupo Barrabés. Lo han escuchado, ¿no? Completo. Conocía toda la obra de Milagros. Bueno, más cosas, no termina ahí. He iniciado el vídeo y pondré en la miniatura que esto es un delito penal por parte de Pedro Sánchez. Bueno, después, en declaraciones que siguen estando en vídeo porque también son públicas, en el que el juez penado entrevista a Juan Carlos Barrabés por videoconferencia, le pregunta el juez penado: ¿ha estado usted en Moncloa con Begoña Gómez? Y contesta: sí, estuve varias veces, 3 o 4, no recuerdo. Vale. Y luego fui 1 o 2 veces más a ver a Pedro Sánchez para hablar de temas de innovación. También hay otros vídeos en los que, bueno, pues también en otras fases, perdón, de la declaración, que reconoce que lo conoció por primera vez en 2015 en una reunión con varios empresarios y que, bueno, pues que en definitiva lo conocía perfectamente, tanto por lo que declaró Juan Carlos Barrabés como por esta misma declaración que acabamos de leer institucional que hizo Pedro Sánchez en Aragón, donde contó toda la vida, obra y milagros y maravillas de un aragonés. Como estaba entonces en Aragón, en Zaragoza, pues puso como ejemplo maravilloso a un aragonés que empezó vendiendo material de montaña en Benasque, de ahí montó a nivel mundial una consultoría famosísima, luego que hizo la empresa Attitude Academy,
para, en el tema de la pandemia, luchar contra todo, que era gratuita para trabajadores, o sea, todo eso, Pedro Sánchez y Pérez Castejón. Las declaraciones después de Barrabés, si conocía a Pedro Sánchez, sí, por supuesto que sí, desde 2015. ¿Estuvo en Moncloa hablando con él? Sí, una o dos veces hablando de innovación. Bueno, queda claro, tanto por Pedro Sánchez, sus declaraciones en 2021, como por las que ha hecho ahora Barrabés cuando le preguntó el juez, que sí. Después, el famoso 30 de julio, otra declaración ahora filtrada, en la cual declara como testigo Pedro Sánchez. Entonces, el juez Peinado le pregunta, primero que se identifique, cuál es su nombre, Pedro Sánchez Pérez Castejón, su mujer, tiene parentesco, ¿no? Y luego le pregunta sobre los otros dos imputados para que conteste, porque le iba a contestar como testigo ante Pedro Sánchez, Juan Carlos Barrabés y Goyache. Entonces le pregunta, ¿conoce usted a Juan Carlos Barrabés? Y contesta, no, porque luego Goyache contestó, tampoco, no contestó no. Entonces el juez le preguntó si conocía usted al señor Barrabés. Tenía que haber dicho sí. Después, ¿va a contestar a sus preguntas o alguna pregunta que pueda tener relación lo que conteste que le afecta a su señora? No, pero es que le preguntó si conoce usted al señor Barrabés y contestó no. Y luego que no iba a declarar a preguntas para ninguno de los tres y dijo que no conocía a Juan Carlos Barrabés. Entonces, el juez previamente había anunciado y le había informado, como es de ley y de rigor, al testigo, señor Sánchez, tiene usted la obligación legal de decir la verdad, si no podrá cometer delito de falso testimonio. Entonces, claro, ahora ven las interpretaciones de la fachosfera y el fango o de la izquierda del país, la cadena SER y los populistas. Perjurio. No, o sea, declara bajo juramento es que no declaró. Entonces una cosa es cometer perjurio, que es si declaras de manera falsa y mientes y se prueba que has mentido. Y otra cosa es la pregunta, ¿conoce usted a Juan Carlos Barrabés? Y contestar, no lo conozco. Eso también es mentir. Entonces, está condenado y tipificado que el falso testimonio, en el artículo 458.1 del Código Penal, dice que está penado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. Es decir, que por decir que no conocía a Juan Carlos Peinado, puede caerle una multa económica diaria de 3 meses, 190 días o 180 días, o prisión de 6 meses a 2 años. Obviamente, con la legislación actual penal, si uno comete un primer delito inferior a 2 años, normalmente, porque Pantoja fue a la cárcel, o sea, no tiene por qué no ir, podría tener una pena de prisión de 6 meses a 2 años, según el artículo 458.1 del Código Penal, por falso testimonio. Más claro que el agua, o sea, agua pero pura y cristalina. La declaración completa que hizo en 2021 poniendo como ejemplo en Zaragoza a Barrabés, explicando toda su trayectoria empresarial hasta dedicarse al mundo de la maravilla en el que Begoña Gómez ha querido montarse al carro. Si no lo iba a conocer, lo conocía ya desde antes y antes, desde 2015, le dijo al juez que se había reunido con él la primera vez, de estar en el Palacio de la Moncloa con él en persona y de conocer toda su vida, toda su trayectoria, como explicó, como un ejemplo del COVID en Zaragoza el 22 de enero del 21 y de la relación con su esposa y de estar en su casa. Entonces,
Bueno, esto si nos ocurre a cualquiera de los humanos, pues la multa nos cae, o la sanción que marca el Código Penal. Si un testigo, un mindundi, un cualquiera, miente, pues le cae la del pulpo. Entonces, le pregunta al juez Peinado, ¿conoce usted al señor Barrabés? No. Más pruebas no puede haber. Repito, artículo 458.1 del Código Penal, multa de 3 a 6 meses y prisión de 6 meses a 2 años. Así que esto, independientemente de lo que ocurra el lunes 30, con toda la causa global de Begoña Gómez y demás, el falso testimonio, la mentira que dijo Pedro Sánchez de no conocer a Juan Carlos Barrabés ante el juez Peinado, no puede quedar impune. Así que desde aquí pedir al juez Peinado y a la justicia que imponga el artículo 458.1 y que, bueno, impute como delito que es penal haber dado ese falso testimonio a Pedro Sánchez y Pérez Castejón, propietario del Palacio de la Moncloa. Así que buenos días.